Freddy, encantado de volverte a recibir Muchas gracias, Jorge. para hablar perdón, de un tema muy importante que es el agua. Sí, el agua es todo, Es la eh, riqueza más valiosa nuestra. es lo más importante. Tenemos, es uno de los países con mayor cantidad de, digamos, de lluvia. Solo Colombia nos supera en el continente. Bueno, y también tenemos, gracias a Dios, una área protegida muy importante, que lo que hace es proteger las nacientes de agua. Y el país ha tenido durante muchos años una cultura de cuidar el agua. El agua, a pesar de eso, contaminamos todos los ríos, ¿verdad? Porque somos muy mal educados, no procesamos la basura, todo lo tiramos a veces en los ríos. No hay, no hay un proyecto importante de tratamiento de aguas negras. Se quedó paralizado la inversión que hicieron con unos recursos del Banco De Japón y de otros Japón. más, como 300 millones de dólares. Sí, pero eso no alcanza para, No, para nada. no. Hay un problema serio de la estructura de las cantidades de instituciones que tenemos manejando el agua. Uno es, eh, lógicamente, acueductos alcantarillados, que es el agua de consumo humano, las asadas que juegan un papel importantísimo, ¿va? Otro es el Senara, que básicamente es el agua que va para el riego y también Todo el conocimiento de acuíferos, de todo el subterráneos. conocimiento, es el centro científico, Eso digamos, de es. análisis del agua. Y hay otras, la empresa de servicios públicos de Heredia, está el MINAE que da los permisos para lo que es los pozos, Sí, las concesiones. las concesiones, y que tiene un montón de concesiones no registradas, ¿verdad? Bueno, pero hablemos del agua. Empecemos por lo más importante. Lo hecho antes de los 40, pero ya fijado en el año 42 en la ley. El agua en Costa Rica es de dominio público. Es decir, ningún costarricense es dueño del agua. Ninguno. Nadie. Si yo tengo un río en mi finca o si tengo pozos, Una naciente o cualquier cosa, esa agua es de dominio público. Yo lo que puedo hacer es pedirle al MINAE, que está así, hay una dirección de aguas en el MINAE, que me dé permiso de utilizar esa agua. para utilizar el agua. Sí, no se ha negado el permiso a nadie, pero eso es importantísimo porque en otros países el agua, se apoderan del agua y con la escasez que hay a nivel mundial, hacen millones de dólares con esto. Costa Rica no se puede hacer así. El agua es de dominio público y la gobernanza, la gobernabilidad del agua la tiene la IA, que es el ente operativo, además del agua potable, que es lo que más nos preocupa, por supuesto, a todos los seres humanos y a los costarricenses, por supuesto. Pero hay que partir de eso. Agradecerle a Calderón Guardia en su ley de aguas de agosto del 42, que lo pusiera muy claramente, y a los que ya venían trabajando con esto. En acueductos fue Omar Chandi, ¿no? Fue Marichandi en los 60. Fue Marichandi, ya fue como una evolución, igual que el nacimiento de las asadas, que son importantísimos a nivel rural. Y las asadas dan un servicio de agua a más de 2 millones de personas, muy similar a lo que le da la IA, pero estas en zonas rurales. Y que tienen tecnología, y han ido creciendo, y Acueductos Zacatecas debe de apoyarlas. Sí, más. porque la IA, lo que hace la IA es darles un contrato de delegación. Les delego
les delego la administración del agua. No se las entrego. ¿Se la delego a quién? A una asociación privada. Ay, qué interesante el modelo. Pero esa asociación privada es para un servicio público. Y no, Entonces cobren la tarifa y no puede lucrar. y no puede lucrar. Y las tarifas se las fija la ARECEP. Y eso hay más de 2.000. Unas 1.400, 1.500, algunas todavía en establecerse, pero imagínate, 2 millones de personas abastecidas por ellos mismos. Este modelo para mí es extraordinario, lo he dicho antes. En una asociación. No existe en el mundo. No. Una zona rural tiene una naciente de agua, tiene necesidades de agua, va y le pide a la IA que le permita gobernar esa agua. El IA por un contrato se lo delega, se piden los permisos y se hace la inversión. ¿Con qué? Con las tarifas que se cobran, dadas por la ARECEP, sin lucrar, sin ganarse un 5 los miembros. Se reúnen anualmente y hacen su junta directiva. Es como una asociación de desarrollo Es así. del agua. Pero para un tema tan importante como este, hay que valorar. Va a llegar el momento donde hay que valorar en Costa Rica el trabajo de las asadas, porque han habido ataques contra ellas. Han habido propuestas, por ejemplo, de coger esas 1.400 asadas y convertirlas en 200. A mí me dijeron que eran casi 2.000. Bueno, puede ser. Bueno, puede ser, pero pero son claves para el desarrollo. Pero imagínate, ¿por qué reunirlas en una? Y para hacer política. Y otra vez hacer Otra los vez un monstruos, desmadre. mientras que así pequeñitas se pueden controlar perfectamente. Y son ellos, los y usuarios. son ellos y hacen trabajos extraordinarios. Y ellos cuidan el activo. ¿Sí? Es su agua, Es su agua. la de su familia, la de su... Sí, si hay problemas, yo la sigo mucho en redes sociales y anuncian, mire, tuvimos un problema, se nos rompió una cañería. Bueno, y la gente participa y ahí se hace voluntariado y están formándose todo el tiempo, buscando ver cómo crecen. No, y son asociaciones de vecinos, de usuarios, de gente que está preocupada por su activo, que es lo más importante, es el agua. Claro. Con la gran ventaja, que hay que reforzar esto, de que la IA, que tiene una estructura grande con personal técnico y profesional muy bueno, les ayude. Entonces, cuando tienen que elaborar un proyecto de un acueducto, pues ahí está la gente de la IA para que les ayude. No para que se los pague, ¿no? Ni para que lo opere. No, ni que lo opere, no. La idea es que ellos sigan trabajando así. Y, es una alianza público-privada, pero con un concepto muy lindo. ¿Verdad? Y fundamental. Porque es una delegación. Delegación. Y eso lo ha reforzado tanto la Procuraduría General de la República, que vela por estas cosas, y la Sala Constitucional, que eso fue muy importante. La Sala ha dicho, es servicio público, no están sujetas a... Es decir, están haciendo un uso adecuado de lo que dice la ley. No, pero no tienen que entrar a todos los procesos estos complicados de concursos. Sí, claro. Sí, se someten a las normas. Las normas de administración pública. Y si las cosas se hacen bien, te pueden hacer. No hay ningún problema. No hay que hacer leyes ni nada. Ni absoluto, ni un referendo para darles la opción de hacer una cosa de estas. Sí, la SAA funciona extraordinariamente. Habrán algunas excepciones, por supuesto, pero que se corrigen al final del año. Se hace una nueva directiva. Y algunos son más dedicados, otros menos dedicados, pero sí, señores de las asadas, el trabajo que hacen ustedes es extraordinario. Y si ustedes no lo hicieran, no habría agua. Quién sabe cuántas comunidades rurales no tendrían agua. No tendrían. Porque esperar que la IA llegue a todos los rincones. Entonces fueron surgiendo así, pero no me canso de repetir. Es un ejemplo casi que a nivel mundial. Porque yo no he conocido en otros lados donde digan, esta comunidad sin... No. Y aquí tenemos tanta agua que se puede hacer así. Si no tuviéramos agua, ¿qué problema? ¿Hay una asada para qué? Para
ver quién le da el agua. No, la SAA parte de la fuente de agua que ellos tienen. Y eso es Pero sí hay extraordinario. problemas serios en el GAM, ¿verdad? Claro, Por ahí no la- están las asadas. Aquí no están las asadas, aquí está el acueducto de Alcantarillados, que es político, no técnico, Es muy político. y eso es muy vulnerable. Bueno, con solo el hecho ese de que han dejado perderse cañerías y como la mitad de las cañerías de acueductos alcantarillados ya no sirven. Entonces se pierde agua por fugas, Casi el 40%. casi igual a la cantidad del agua cobra. que se otorga. Y esa agua se está cobrando. Porque ahí no puede estar en déficit. Entonces, unos 2 millones, agua como para 2 millones de personas por fugas, y hace poco se destacó muy bien también, por no cobrar. Aquí llega y se construye un edificio de apartamentos. ¿Cómo se cobra el agua? Entonces, se pide concesión y se hacen pozos y otras cosas más. Esa agua hay que pagarla. Y muchos condominios de apartamentos no tienen ni medidor. Entonces, algunos ponen una tarifita para todo el mundo. Pero, No, pero ahora se están ahora siendo se está avanzando. muy estrictos. Se está avanzando en eso. Hay mucha tecnología porque hay medidores pequeños y Pero, hay un medidor grande y Pero se reparte pero por mucho tiempo, los condominios ya dividen. y por mucho tiempo ni siquiera se sabía que ese condominio que está ahí enfrente obtenía agua del AIA. Con viejas cañerías. A mí me sucedió en Escazú. Vivimos un tiempo en Escazú. Estábamos en un condominio y no, el agua aquí no se paga, decían. Y había una piscinita y todo. Porque no estaba detectado Pero por eso hay que el AIA. reestructurar El AIA. el agua. O sea, acueductos de alcantarillados tiene que tener un gobierno corporativo, tiene que tener gente técnica muy reconocida, tiene que hacer un proceso de investigación también de todo y planeación. Y bueno, y si el proyecto de Orosi 2, como dicen, se va a llevar muchos años, habrá que ir perforando o buscando otras fuentes de agua, como puede ser Ojo de Agua, o no sé, ¿Qué vos lo dijiste? Es decir, la cuestión política. En el AIA existen los funcionarios adecuados para esto. Ahí están los profesionales. Ahí están los que hicieron Orosi 1. Ahí están los que hicieron Puente Mulas. Ahí están los que tienen el Campo Potrerillos. Ahí están los que diseñaron Orosi 2. Le corresponde a la administración ver el financiamiento y ejecutar. Pero el financiamiento se perdió. Claro. Por no avanzar en el proyecto, había un plazo del Banco Centroamericano de Integración Económica, dejaron que se cumpliera el plazo. Como gran cosa, en septiembre de 2022, 22 creo, se reúne la IA e informan, se anula ya el préstamo, porque como gran cosa, vamos a empezar a trabajar con un nuevo proyecto de planificación y en esta altura no tenemos nada. Y se dejó perder. Bueno, pero debe haber una inversión de millones, ¿verdad? Deben existir planos y análisis económicos y viabilidad. Si el agua está ahí cerquita, si Orosi no es del otro mundo. Claro, hay que hacer tuberías especiales, diseños especiales y hacer tanques y plantas de tratamiento, pero bueno, pero ese es de mediano plazo. Sí, sí. A corto plazo tenés una urgencia ya del agua, porque todos los satillos y todas esas zonas, si entra ahora, si tenemos un verano complicado, como lo tuvimos el año pasado, ahí no hay agua. Y resulta que los Atillos, a la abuelita, Pavas, el agua de ellos está muy cerca. Está a 1 kilómetro de Puente Mulas para poder distribuir en el balneario de Ojo de Agua. Muchos viejos conocemos el balneario de Ojo de Agua. Digo viejos, pero los jóvenes ya no van ahí. No. Pero, ¿cuántas veces nos sentamos en la catarata, decíamos nosotros,
a Y sentir salía el agua, sí. esa agua helada que sale de un ojo y que pasa por las piscinas recreativas y el laguito y después una quebrada sin nombre y se termina de contaminar en el río Segundo y el Virilla. Bueno, cuando no existía nada de estructura, digamos, burocrática en el país, empezando apenas, en Punta Arenas, en la zona del Pacífico, hacía falta agua. Sí, hicieron una... Y entonces, don Ricardo Jiménez y don León Cortés hicieron un proyecto de préstamo, se trajo una empresa y se hizo un acueducto de más de 80 kilómetros desde Ojo de Agua hasta el Pacífico, por la ruta donde iba el ferrocarril, que después le sirvió para el ferrocarril de vapor, por supuesto. Iban dando el agua por el camino, pero si se pudo hacer en los 30, 36, 37, porque hoy, en el 2022, no podemos tomar, el proyecto estará interesante, tomar un tercio del agua que sale de Ojo de Agua en las noches, un tercio del agua. Ahí hay agua para 140,000 personas en este momento perdiéndose. En este momento perdiéndose. Esta circula. Ahí no hay que colorar, ahí no hay que filtrar, nada. Es agua purísima del acuífero Barba. Sale el agua y ¿por qué no tomar un tercio de esa agua en las noches para pasarla 1 kilómetro a Puente Mulas, donde tiene todo el sistema de distribución y darle agua a Atillos, a la abuelita y a Pavas? Yo El creo que proyecto estaba. El proyecto tenía ya, avanzaba mucho en la viabilidad ambiental. Ingresó este gobierno, hubo un grupito que se opuso en Belén por esos egoísmos que ahora surgen en muchos lugares. Ese es mi agua y aquí no se toca. Y se inventaron hasta el nombre de un río. Y dijeron que era la protección de la naturaleza. Bueno, le dio canillera al gobierno y el que era gerente de la EA en la Asamblea Legislativa dijo, no, ya ese proyecto lo archivamos. Y se archivó. Es decir, se archivó el proyecto que le iba a dar agua a los Atillos, que ahora no tienen agua. A la Abuelita, que tiene grandes problemas. A Pavas. centros de población grandísimos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo van a poner en la balanza una cosa de estas? Un tercio del agua de Ojo de Agua. No estaban tocando el balneario. No lo queremos tocar. Es histórico, es muy lindo. Pero por favor también contribuyamos solidariamente, como se contribuyó en los años 30 con la gente del Pacífico, llevándole agua desde Ojo de Agua. ¿Quién se opuso? Nadie. ¿Quién se iba a oponer? Bueno, pero yo creo que esta administración, con este nuevo presidente ejecutivo, va a lograr, por lo menos, pasar la crisis. Bueno, pero hay que hacer inversiones importantes, ¿verdad? Hay que movilizarse, hay que poner esa institución a trabajar como debe ser, ¿verdad? Recordemos que hemos tenido ya 3 presidentes ejecutivos. Es muy difícil trabajar así. Vos has tenido mucha experiencia a nivel de ministerio y empresas. Vos no podés estar cambiando el jefe que ya con nuevas ideas, con desconocimiento. Una persona que sale de la ARECEP y pasa a Recope, dejó Recope con un déficit de 19,000 millones de colones y después pasó a la IA, un abogado. Yo creo que lo dijiste, es técnico, es un trabajo fundamental, pero hay que tomar decisiones. Bueno, démosle el beneficio de que se va a corregir, pero también está el proyecto de agua para Guanacaste, ¿cómo le dicen? Pacume, a mí no me gusta el nombre. Yo le pongo agua para Guanacaste. Agua para Guanacaste. Aquí ponen nombres difíciles para hacerlo más caché. Ese proyecto tiene muchos años. Yo me acuerdo, en tiempo del gobierno de Oscar Arias se trabajó muchísimo, se avanzó muchísimo, pero aquí estamos todavía en una zona de un gran desarrollo, ¿va?
como es Guanacaste, que es sin agua, ¿verdad? Y botando la agua al mar, ¿verdad? Es que Una gran parte, ¿verdad? eso es lo que es todo, casi. Eso es lo que tiene que conocer los costarricenses Al mar. al mar. O sea, agua, Hay que agua explicarles pura. porque ellos no conocen, muchos no conocen cómo surgió el proyecto Arenal. Es un proyecto hidroeléctrico, ese lago no existía. Había una laguna Arenal pequeñita. Y esa laguna Arenal, Es la batería de... el agua salía de la laguna hacia el río San Carlos, hacia el río San Juan. Bueno, Jorge Manuel Dengue y todos los Gente visionaria. visionaria de los años 70 dijeron, aquí tenemos un potencial extraordinario para generar electricidad. Esta agua se está perdiendo. Entonces, se bloqueó la salida hacia el río San Carlos. Muelle San Carlos dejó de ser Muelle San Carlos porque ya tuvo muy poca agua. Ahí pasa el río, pero muy poco. Y empezó a crecer el embalse. Se reforzaron las zonas cercanas. Es lo más importante, ¿verdad? El Arenal es el que hace Bueno, una labor de piquear, que llaman. ya tiene como 50 años. Y nivela la demanda en un momento Claro. dado. Y además con las tarifas más bajas. Y entonces, ¿qué hizo el ICE? Se hizo el embalse y como trabaja la hidroeléctrica, sabemos que es una pendiente, muy sencillo para mover una turbina. Entonces se hicieron tres centros de producción eléctrica. Corobicí, Sandillal y... no te acuerdo el nombre, el otro. Son tres. Bueno, generan electricidad para todo el país, la más barata. Pero ¿qué pasa después de que se genera electricidad en las tres plantas del ICE? El agua se bota. El agua sigue para abajo. Bueno, hay una parte que se usa de riego, Alguna, que porque la maneja Senara, hubo un proyecto muy importante para la aquel producción distrito de arroz. aquel distrito de riego de Moracia, ¿te acuerdas? Riego en Moracia, sí. Que no avanzó, que era, bueno, y sigue el mar. Amigos costarricenses, estamos botando al mar billones De agua limpia. de litros de agua dulce Sí. sin ningún aprovechamiento y pasa por el medio de zonas sedientas, de suelos que están deseando agua, de gente que está deseando agua, cerca de proyectos turísticos que están parados. Yo conozco más de un proyecto turístico que han dicho no le podemos dar agua porque el acuífero subterráneo está ya superado. Y entonces surge el proyecto, ese proyecto visionario, decir, no, un momento, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso es inconcebible. Un cristiano, católico, lo que fuera, diría, es un pecado. El agua bendita se está botando al mar. Y la gente está con necesidades. Y el país con necesidades de producción agrícola. Y el país necesario de fortalecer el turismo, que es la principal fuente de divisas y de empleo en Costa Rica. Vos los conocés muy bien. Por las labores directas e indirectas. Entonces, se puede poner algo interesante. La naturaleza nos favorece. La laguna queda arriba. No hay que bombear el agua a ningún lugar más arriba, sino más bien que caiga como cae. Gravedad. Sí, como gravedad. Pero tiene otra ventaja. La laguna está arriba. Y hay un río, el río Piedras, que tiene un cañón bien marcado, que se puede hacer una represa, no muy extendida, porque no son ríos extendidos como el Tempisque, digamos, ¿no? En el cañón. Se hace el cañón y se traslada esa agua por un canal de unos 34 kilómetros hacia el embalse que se forma con ese cañón. Ese embalse tendrá un tamaño, yo tendrá, porque confío, espero que se haga alguna vez, de 800 hectáreas. Para más claridad
amigos que nos están escuchando y viendo, es como unas 12 veces la sabana. Un embalse extraordinario. Y de ahí se hacen otros 50 kilómetros de, Cañería. de cañe, No, no es cañería, no, no. Eso se puede manejar por Cenara, por Senara. por Cenara, de conductos, De digamos. conductos Sí, sí, abiertos. Sí. ok, a trasladarlos allá, pasándolos al otro lado del río Virilla, que existen los mecanismos interesantísimos. No vamos a entrar en eso. Yo me lo he leído la parte técnica, cómo va a funcionar eso. Se pasa a la bajura guanacasteca, a donde hace falta agua. Y con esta agua que saldría del Arenal al embalse, a la bajura, se pueden regar 16.000 hectáreas de tierra, de producción agropecuaria, más que todo agrícola. 16.000. Y queda agua para darle a 300, no a 300 asadas, a unas 50, 60 asadas de Guanacaste. Guanacaste tiene unos 300.000 habitantes, todos se ven favorecidos. Y queda agua para el turismo, que actualmente muchos están usando agua subterránea y ya hasta se saliniza. Ya hay lugares que hay que llevar cisternas para que den el agua. He estado en algunos proyectos que conozco bien, nos ha pasado eso. Bueno, reserven esa agua, usen siendo el caso para riego, pero aquí tenemos agua potable de la mejor calidad. Obviamente se potabiliza. Ahí entra la IA recibe el agua, la zona de Sardinal y otras cosas más, se Y ponen comienza a plantas de distribuirle. potabilización y con las asadas se distribuye. Señores, ¿por qué oponerse a un proyecto así, como hay oposición? Hubo recursos de amparo en Sala Cuarta para que no se hiciera. Sí. Don Otto Guevara, por ejemplo, presentó un recurso de amparo a nombre de unos clientes, pero él lo presentó. Y una organización ambientalista también la presentó, sin informarse de lo que era. ¿Cuál fue el argumento? El que utilizan y siguen utilizando. Y eso a mí me sorprende mucho, porque en Costa Rica hemos tenido una manera de dialogar, de resolver los problemas, compartiendo información y haciendo lo más justo posible. ¿Cuándo se ha discutido, por ejemplo, que el ICE no haga un proyecto hidroeléctrico porque eso va a favorecer a los ricos de Costa Rica, que tienen casas y tienen clubes? Nunca. O cuando se ha cuestionado que la Universidad de Costa Rica invierta en desarrollo, porque no es que ahí van muchos ricos a estudiar. Bueno, pues para este proyecto sí se ha cuestionado. Se ha dicho que cómo les van a cobrar tarifas tan bajas como las que pagamos nosotros para el uso del agua potable, para que ellos desarrollen proyectos de arroz y de caña y otros más, cuando es gente muy rica, que pague por la inversión. Y lo dicen antes de que se adelanten mucho, como el paso de las aceitunas, ¿no? Que se adelanten mucho porque la tarifa la impondrá la ARECEP en su momento. Las políticas determinando esto se van a exponer en su momento. Pero si queremos darle agua para producción agrícola, no podemos jamás cobrarles como el agua que nosotros pagamos. Digamos unos 60 centavos por litro. No, jamás. Si lo hacemos así, quiebra la agricultura en Costa Rica y quiebra el país. No, y vamos a ver, con las oportunidades que vamos a tener de hacer una zona de muy baja productividad por falta de agua, precisamente, con tierras valiosas, y ahí, de ser ahí lo que hacen los países que piensan en la agricultura. A mí me impresionó mucho cuando fui a visitar a Japón. Me acuerdo que uno va en el tren y ve ese montón de productores pequeños con riego y trabajando con una eficiencia impresionante y en medio
de, de lo complicado que es allá la tierra, ¿va? Y ni hablemos de Israel, ¿va? Israel ha hecho milagros con el agua, mientras que otros países de ahí en Medio Oriente no producen. Y Han nosotros, convertido desiertos en lugares de gran producción agrícola, ¿va? yo tuve una experiencia, Con mucha investigación, yo tuve una lógicamente. experiencia en Israel y ahorita voy a contarla a partir del ejemplo que voy a poner. Para un kilo de arroz, para un kilo de arroz, dependiendo de las zonas y cómo es que recordemos que hay arroz anegado y otros de riego, se requieren entre 3.000 y 5.000 litros de agua para un kilo de arroz. Qué Para, increíble, ¿ah? para un kilo de tomate, 500 litros de agua. De papa, perdón, 500 litros de agua. Para un filet, nos sentamos tranquilamente en un filet, 15.000 litros de agua. ¿Y por qué? Tienen que entender los que están cuestionando el proyecto de que esa agua se requiere en tanto como en todo el mundo. Más del 70% del agua en el mundo es Sí, para para agricultura. Solo así puede ser en todo el mundo. Agricultura. Con tarifas muy especiales, Especiales. por supuesto, y otros incentivos. Bueno, que veámoslo desde el punto de vista fisiológico, biológico. Yo no puedo renunciar a ser biólogo. El agua que se deposita, digamos, que recibe un cultivo, mucha se pierde por filtración. Listo, todos sabemos, en la casa hemos tenido lo que sea, ponemos un poco de agua y se filtra. Pero esa filtración, si la filtración es muy profunda y las raíces del cultivo son muy pequeñas, de nada le sirven al cultivo. Entonces hay que tener unas cantidades suficientes para arriba. Otra se pierde por evaporación, ¿o no? Por supuesto. El agua que queda arriba, dependiendo de la temperatura, Sí, pero la tecnología de riego en el mundo ha cambiado controla totalmente. esas cosas. Otra es transpiración. Las plantas transpiran. ¿Por qué tienen los estomas? Para que se abran y entre el intercambio de gases y sacan. Y si es el caso, si está muy seco el ambiente, algunas plantas pueden, hasta un límite, cerrar los estomas para no deshidratarse. Eso lo conoce cualquier campesino y ama de casa en Costa Rica que siembra sus plantas. No tiene que ser mucho así. Entonces, mucha de esa agua no va en el arroz. Mucha de esa agua va para sostener todo el ambiente agrícola que se tiene en ese momento. Estando en Israel, un curso de manejo integrado de recuperación de ambientes, nos mostraron un kilo de tomate, un expositor israelita, y dice, este kilo de tomate está producido aquí. Requirió más de 200 litros para cada kilo, 200 litros de agua. Estamos pensando seriamente como una opción en importarlo mejor, porque cada kilo de tomate que importamos viene con 200 litros de agua. Nosotros no lo estamos gastando y podemos utilizar esa agua nuestra en otras cosas. Claro que lo resolvieron diferente. Reciclan el agua, el 85% del agua la reciclan, el 50% se usa para agricultura, desalinizan. Y tecnología muy sofisticada, desalinizan. Pero Costa Rica no necesita copiar ni siquiera nada de eso. Si tenemos uno de los países donde creo que es el 6 o 7. Bueno, en América Latina, en América, el continente americano, repito, solo Colombia nos supera en lluvias. Entonces, este proyecto requiere eso, pero requiere una apertura, requiere identificación, requiere compromiso. No de pronto decir, no va, como nos pasó el primer año de gobierno. Empezó el gobierno en mayo y en julio el presidente dijo, no va porque no incluye a la gente, cuando estaba incluido. Al siguiente año dijo, va.
porque ahora se incluye a la gente y le cambió el nombre. E hicieron una pantomima, pusieron un tractor, enciendan el tractor, encendió el motor del tractor, muévalo, muevo unas tierras, y dice, ya inauguramos el proyecto Agua para Guanacaste. Al tercer año, ya la tercera visita, nada. Hubo gente que dijo que cómo era posible que al hacer el embalse se inundara la reserva biológica Barbudal. Por supuesto que me sorprendió cuando dijeron eso. Fui a buscar el proyecto. La reserva Barbudal mide 2.279 hectáreas. Es importante. Hay especies entomológicas, insectos, muy importantes. Ahí hay 250 especies de abejas que tienen tanta importancia en el mundo hoy. Y hay, por supuesto, bosques, bosque ripario por los cursos de los ríos y las lagunas, bosque seco, que es tan importante en Costa Rica. En fin, hay que protegerla. Pero se inunda con el embalse. Lo que se inunda son 113 hectáreas. Repito la cifra, porque se olvida. De 2.279 hectáreas, 5%. el 4,9%. Es buen cálculo tuyo. El 4,9%. No llega ni al 5%. ¿Y qué hizo el Estado? ¿Y qué hizo el ICE? ¿Y qué hizo Senara responsablemente? Incorporémosle tierras vecinas. 2 fincas con las mismas condiciones, poco desarrolladas, que suman 500 hectáreas. Entonces, a las 103 hectáreas que le quitamos por inundación, le agregamos 500 hectáreas. Y aún así se opusieron. Aún así se opusieron con mentiras, como que el galán sin ventura, esa ave extraordinaria, maravillosa, que tenemos nosotros, un tipo de cigüeña, nunca vieron que ahí se iba a acabar el galán sin ventura, que está en peligro de extinción. Imposible, ahí no hay. Ahí no están los 3 árboles que le sirven de anidación y de protección y de hábitat a galán sin ventura. Bueno, ya están apareciendo en otras zonas, ¿verdad? No, pero es que el galán sin ventura está muy localizado fundamentalmente en Monteverde. Perdón, en Palo Verde. No, en Palo Verde. En Palo Verde. Allá en Guanacaste, ¿no? En el cerro Corral de Piedra. Por ahí están fundamentalmente. Dice, ¿por qué inventarse cosas que son mentira? Entonces, todo eso está resuelto ya. El estudio de impacto ambiental trabajó la Organización de Estudios Tropicales con Elisa y Senara y otros más en esto, muy responsablemente. Está todo listo. Está el dinero a disposición. Se está trabajando, ya el Senara está trabajando. ¿En qué? En apertura de caminos para el proyecto, en permisos para utilizar tierras cercanas, en deforestaciones que hay que hacer con manejo forestal, en otros diseños, en fin, se está trabajando. Pero claro, hay que meterle, porque mientras estamos aquí hablando, se están perdiendo millones de dólares de producción y nos estamos acercando a un punto que la FAO ya lo advirtió. La FAO dijo que en 25 años, de aquí a ahora en 25 años, hay que aumentar en un 50% la producción de alimentos. Y no lo estamos haciendo. Y si ya hay hambre en el mundo y no aumentamos ese 50%, y Costa Rica importa mucho esos alimentos básicos, después va a haber una demanda muy grande por los alimentos en el mundo. Y los precios hoy imposible. No vamos a tener cómo pagarlos, teniendo nosotros la opción de más bien abastecer ser un gran productor a Centroamérica, hacer un granero extraordinario nosotros en Guanacaste. Hagámoslo, pero en serio, que veamos que efectivamente hay interés por hacerlo. No se habla de esto, Jorge, no se habla. Bueno, yo creo que es un tema importantísimo. Parece que le tenemos que dedicar otra conversación más larga para poder
que estos temas tan importantes sean los que se estén analizando en los programas de gobierno, en la Asamblea Legislativa, y que el Ejecutivo le dé prioridad. No estar en proyectitos de escándalos y más escándalos que nada nos está llevando a... Y lo que es importante es que se analicen bien los datos, o sea, que no se estén con juegos de distorsionar la realidad o por no decir la verdad. Y que los guanacastecos se pellizquen. Sí, porque hay voces contrarias. Hay un guanacasteco que yo admiro extraordinariamente, el doctor Francisco Vargas Vargas, Sí. del Partido Confraternidad Guanacasteca, que llegó a ser diputado nacional con un poquitito de gente nada más que tenían en esa época, no era por regiones, ¿no? Y estuvo en la Constituyente también, benemérito de la patria. Él estaría hoy al frente de esta lucha, estoy seguro. Esos guanacastecos no los vemos hoy. Algunos usurpan el nombre de Confraternidad Guanacasteca. Era un partido extraordinario. Se adelantó en el tiempo. Bueno, guanacastecos, ustedes tienen la opción. Busquemos esa opción. Y en la memoria de él, por lo que él luchó, ahí está el monumento. Hagamos este proyecto y cambiamos Guanacaste. La única provincia que hasta ahora parece que va a haber cambios, ha perdido diputados por falta de población, por emigraciones que se han dado. Y con el potencial tan grande que tenemos. Es bueno, muchas gracias, extraordinario. Freddy. ¿No? Con gusto. Vamos a seguir Gracias conversando. A vos.